Esa buenísima opción, mis queridos amigos, ya saben, para empezar siempre los días con energía, poder estar recargados, un poquito más light hoy día la opción que hemos tenido a comparación de otros días. Amigos, le damos la bienvenida, ya empezamos con nuestras entrevistas el día de hoy, le damos la bienvenida a nuestro especialista. Estamos ya con el doctor George Concha, nuestro odontólogo, con quien vamos a estar hablando de este tema tan interesante, el cual estuve anunciando hace breves minutitos en nuestros titulares. Vamos a estar hablando acerca de las muelas del juicio y qué hacer cuando empiezan a molestar, cuando empiezan a doler. Bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Claudita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días al público. Bien. Doctor, gracias por estar hoy día con nosotros y, por supuesto, para hablarnos de este tema que es tan importante para muchas personas. Si no me equivoco, creo que son las últimas muelas en salir y las que traen más problemas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Son los pacientes llegan a la consulta con un dolor inmenso. Acontece mucha molestia en la etapa de la adolescencia, esencialmente. Okay. No sé si tendrán la imagen que compartí, la primera imagen. ¿Me confirma si ya tenemos la imagen para poderla poner? Ahí está. Y es que ahí podemos observar que tenemos como 9 posiciones que podrían salir las muelas del juicio. Pueden salir de forma horizontal, de forma vertical. Pueden salir de diferentes maneras, incluso pueden salir bien erupcionadas. Y entonces una cirugía o el pronóstico o cómo el paciente va a estar después de una cirugía de tercer molar va a depender esencialmente de la posición en la que se encuentre su muela del juicio y su grado de complejidad. Ahí podemos ver, es una clasificación. Y podemos continuar con la otra imagen, por favor. Perfecto, doctor. Entonces es clave y fundamental saber cómo es que sale la posición. De esto va a depender el que nos duela, nos fastidie, sea un problema o no también. Exacto. ¿No? Mira, Claudita, en imagen. Justo lo que me comentabas de tus pequeños, y es que algunos piensan que sacar la muela del juicio significa sacarla tal vez a los 20 años, 25, 30 años. Exacto. O a qué edad yo podría empezar a sacar una muela del juicio. En la imagen superior podemos ver un paciente que podría tener más de 20 años y en la imagen inferior podemos ver un paciente que tiene entre 10, 11 y 12 años aproximadamente. Y es que podemos ver cómo el tercer molar tiene la forma de un círculo en la parte inferior, que no formaron aún sus raíces del todo. Y en la parte superior ya sus raíces están formadas en su totalidad. Hoy día, en los estudios que muestran que la mal posición dentaria se debe mucho al tercer molar. Significa que si nosotros hacemos una extracción precoz o a temprana edad del tercer molar, tenemos una buena probabilidad que también vamos a tener una excelente erupción dentaria. ¿Sí? Entonces, no solamente es favorable, sino que también puedes observar que solamente el tercer molar se observa de forma de círculo, lo que significa que la cirugía va a ser mucho más sencilla. Tal vez el pequeño tiene que estar bien receptible, no tiene que ser tan nervioso, pero si lo fuera tenemos también opciones como óxido nitroso y para que se pueda hacer una cirugía de una forma un poco más sencilla. En cambio, en la parte superior, hacer una cirugía de ese tipo, lógicamente se realiza sin ningún inconveniente, termina siendo un poco más traumático para el paciente. Por eso es que sacar una muela del juicio a corta edad termina siendo beneficioso. Aún mejor si es por indicación de un ortodoncista maxilar, que puede ver el desarrollo, cómo va el desarrollo de los maxilares del pequeño, ¿no? Esto ayudaría mucho. Excelente, doctor. Sí. Mire, qué importante el tener en cuenta, el tener el conocimiento, ¿no? De que a más temprana edad va a ser mucho menos traumático. Exacto. Que como hemos escuchado, bueno, en muchos casos escucho a mi alrededor personas ya muy adultas que dicen, bueno, tengo que hacerme sacar la muela del juicio y pasan por todo un proceso tan traumático que de solo escucharlo uno dice, ay, Dios mío, no, yo no me quiero hacer sacar la muela del juicio porque me va a pasar igual que a esa persona y cada situación es completamente diferente, como bien lo dice usted, ¿no? Claro que sí. Entonces, la mayor parte de pacientes acude al dentista entre los 18 y 21 años, hombre o mujer, con mucho dolor. Hasta los 25 vienen con mucha sintomatología, dolor, molestias. Normalmente pocos son los pacientes que vienen a una cirugía de forma preventiva o prematura, como es el caso, como te vuelvo a repetir, un ortodoncista indica o debería indicar, ¿no?, estas cirugías. Sí, después tú me hiciste una consulta también hace un momento muy importante. Y la consulta esencialmente venía a qué edad o hasta qué edad yo debería sacarme una muela del juicio. Yo considero que pasado los 30 años, si el tercer molar no está erupcionado y el paciente no tiene ninguna sintomatología o no va a llevar un tratamiento de ortodoncia,
tranquilamente podría quedarse también ahí la muela del juicio. Ok. ¿Sí? Ok, si no está erupcionado. Pero si está erupcionado y está en una mala posición, no importa la edad que fuese, sería lo conveniente retirar la muela del juicio porque hace un empaquetamiento de alimentos que posteriormente produce lesiones cariosas y luego puede perder hasta el segundo molar por culpa del tercer molar, ¿no? Ok, Sí. ok. Ahí podemos continuar la imagen. No sé si A ver si tenemos la siguiente imagen para ponerla en pantalla, señor director. Me confirman para poder continuar. Ahí tenemos la siguiente imagen, doctor. Sí, mira, cada vez es complicado, como puedo observar. Continuemos, Ajá. otra imagen, por favor. La siguiente imagen, a ver, por favor, para poder seguir hablando acerca de esta problemática Ahí está, muela del juicio. Y Ahí mira, tenemos la mira, imagen. y quiero que observes esta imagen. Si tú observas, en la parte del medio se ve como una línea negra, un poco amplia, ahí justo a nivel de sus raíces, ¿sí? Eso es el nervio dentario inferior, ¿sí? Hay pacientes que tienen sus terceros molares y tienen un compromiso con el nervio dentario inferior, lo que al paciente post cirugía le puede causar una parestesia. ¿Qué es una parestesia, doctor? Es pérdida de sensibilidad de una porción de la lengua o del labio por culpa de esta muela del juicio. Entonces, esto no termina siendo mucho causa del dentista que la operó, el cirujano maxilofacial, el periodoncista, el encargado que la vaya a operar. No termina siendo culpable, sino netamente es por el reparo anatómico y porque se encuentra este compromiso, ¿no? Más o menos en 1992 se escribió una técnica llamada coronoctomía. ¿Qué significaba esta técnica? Sacar única y exclusivamente la corona del diente y dejar las raíces. ¿Con qué intención? Con la intención de que el paciente no presentara estos problemas de parestesia. ¿Sí? Entonces, tenemos la opción de dejar, como te vuelvo a decir, las raíces, o en caso contrario se retira todo y se le puede dar al paciente sesiones de láser, vitaminas, y con eso también puede salir del cuadro muy fácilmente. Ok, pero sí es reversible. Es reversible, en una mayoría de casos es reversible, pero también hay una parte de casos que no lo es. Pero también, gracias a Dios, no es que todos los pacientes presenten este compromiso, ¿no? Eso es dentro de las complicaciones que puede pasar un paciente, ¿no? Idealmente a estos pacientes, previa cirugía, ya se les empieza a dar vitaminas para que puedan también rápidamente responder su nervio y otra vez regrese toda la normalidad. Claro, doctor. Es importante, como estamos viendo con todas las imágenes, las placas van a ser fundamentales para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Exactamente. Hoy día tenemos mucho, ya viene la odontología digital y lo que se estila es sacar una tomografía, una radiografía panorámica, una radiografía periapical y con todo eso tenemos con seguridad cómo vamos a hacer la cirugía, ¿no? Puede ser una cirugía guiada o puede ser una cirugía así, pero igualmente tenemos que sí o sí sacarnos radiografías, ya sea una tomografía, una panorámica, para poder operar óptimamente a un paciente. Claro que sí, porque no hay forma, ya ahora viendo todas estas herramientas, de que vayas a un especialista y te digan, bueno, sí, vamos a retirarla, pero... O sea, tienen que pedirte las placas y ver cómo justamente usted lo dice en qué posición está para ver el nivel de complejidad que va a haber y todo el tema, ¿no? Claro, claro. Y que el paciente sepa desde un primer instante qué es lo que va a pasar, cómo va a ser su cirugía y cuáles son las complicaciones, como tú mencionas. Claro que sí, doctor. ¿Qué hacemos cuando empieza a doler? Antes de ir al doctor, ¿hay algo que podamos hacer en casa? Porque lamentablemente usted sabe de que hoy las redes nos ayudan para muchas cosas, pero también hay tanta mala información que uno pone ahí, ¿qué hago si me duele la muela del juicio? Y te sale una barbaridad de cosas, de recetas caseras y en fin, cosas que a veces hasta pueden empeorar el proceso, ¿no?, de inflamación. ¿Qué podríamos hacer, doctor, hasta llegar en manos del especialista en este caso? Yo pienso que lo más rápido y sencillo para poder tú ayudarte en un problema de molestias es una bolsa de hielo, una compresa de hielo y posicionártela en ese sector. Al día siguiente rápidamente acudir al dentista porque no sabemos si estamos hablando tal vez de una pericoronaritis, que es un proceso inflamatorio que algunas veces también tiene un poco de pus también que hay que drenar. Entonces lo ideal es ir de forma inmediata al profesional y de esa forma que le alivien. Pero si tú me mencionas así como tal, podemos tomar un analgésico y rápidamente ponernos hielo y nos va a aliviar hasta nuestra cita, que tal vez sea un día, 2 días, rápidamente podría aliviar. Y también tenemos, ahorita están pasando las imágenes. A ver si me ponen en pantalla las imágenes que estábamos viendo aquí, por favor, para que nos pueda dar la descripción precisa el especialista. A ver si me ponen está, mira. Ahí está. por favor. Ya
A ver, todavía no la están poniendo en la pantalla principal. Ahí está, mira. Doctor. Y bueno, tenemos que hablar un poco del antes, durante y después de una cirugía de tercer molar, ¿ya? Ok. Y perfecto, y el antes es hacer una correcta historia llena de historia clínica, tener nuestros exámenes auxiliares, lo que hemos mencionado, una tomografía, y tener también nosotros las radiografías pertinentes. También si el paciente de alguna manera de repente es un paciente anticoagulado, presenta algún tema de coagulación, poder nosotros también darle alguna medicación adecuada para que en el momento de la cirugía no presente ningún tipo de complicación como una hemorragia, ¿sí? Claro. Ya en el momento de la cirugía propiamente dicha, hay pacientes que simplemente se echan en la unidad, colocamos anestesia y retiramos el tercer molar. Ahí es hermoso todo. Claro. Pero hay pacientes en los cuales tenemos que hacer una incisión, tenemos que hacer una osteotomía, o sea, eliminar el hueso que está tapando el tercer molar, y finalmente hacer una odontosección, que significa dividir la pieza dentaria en varias partes para retirarla. Para poder retirar. Entonces, definitivamente, un paciente que solamente se le extrajo sin ningún tipo de incisión y no se hizo absolutamente nada de osteotomía o odontosección, va a presentar un mejor que se llama recuperación que un paciente que se le ha hecho osteotomía, se le ha hecho odontosección, y finalmente va a ser menos traumático. Sin embargo, hoy día tenemos ya las técnicas han mejorado, las cirugías no tienen por qué ser dolorosas, ahí ya te comento esto, tenemos anestesia y la anestesia sirve esencialmente para que nuestro paciente no presente dolor. Si un paciente presenta mucha ansiedad y no quisiera pasar por este tormentoso momento, lo ideal es que sea tal vez con anestesia general. Claro, dormido, se hace la cirugía. Despertó y ya está, ya no la tiene. Exactamente, y ahí se aprovecha tal vez para sacar las 4 terceras molares. Sí, que claro, podría ser una buena opción, claro, ¿no? Que saquen de una vez las 4. Sí, claro, sin ningún problema. Como te vuelvo a mencionar, según el paciente se tiene que escoger cómo se tiene que realizar la cirugía, ¿sí? Y también las cirugías, como vuelvo a repetir, no tienen por qué ser dolorosas. Tal vez, posiblemente, las molestias se puedan presentar post cirugía, porque todos los pacientes son diferentes. He tenido pacientes los cuales no han tenido nada de molestias y he tenido pacientes los cuales sí presentan molestias. ¿Podemos continuar? La siguiente imagen, por favor, me la ponen en pantalla, señor director, para poder seguir hablando acerca de la famosa muela del juicio. Ahí está nuestro después. Y bueno, ya después de la cirugía, como te vuelvo a repetir, solo el primer día nos ponemos hielo, dieta blanda y no podemos enjuagarnos ni escupir. Y solo el primer día. Y la pregunta sería, doctor, ¿por qué no se puede enjuagar ni escupir? Porque después de la cirugía nuestra sangre empieza a llenar todo ese huequito y post cirugía, pasado unas 24 horas, ya se forma un coágulo. Y este coágulo tiene que ser cuidado como oro. ¿Por qué? Porque, a ver, continúe la imagen, por favor. A ver, ponemos la siguiente imagen. Ahí está. La que sigue, por favor, y luego ya me ponen esa. Siguiente, ahí está, mira. Ahí está, mira. Entonces, exactamente, el coágulo que estamos hablando ahorita. Entonces, este coágulo nos permite que haya una cicatrización mucho más rápida, que el paciente no presente molestias, que no ingresen alimentos a la herida. Es muy, muy, muy beneficioso cuidar este coágulo. Pero te comento que también una buena parte de pacientes terminan perdiendo el coágulo, ya sea porque se enjuagaron, ya sea porque no hubo un buen sangrado, ya sea porque hizo un poco de esfuerzo, y de inmediato el paciente presenta lo que dice al lado, una alveolitis seca. ¿Qué es una alveolitis seca? Es que el hueso de postcirugía, el periodonto propiamente dicho, se encuentra vacío y sin coágulo. Y cuando ingresa algún alimento, para el paciente es irritativo y doloroso. Esto se soluciona muy fácilmente con un cemento quirúrgico. No es algo por el cual el paciente tenga que pensar que tiene tal vez alguna infección o algún problema, y no tiene que tener ningún miedo. Solo tiene que acudir rápidamente a su profesional que le hizo la cirugía. El profesional hace un lavadito, pone un cemento quirúrgico y otra vez todo está con normalidad. ¿Sí? No hay que asustarnos. ¿Cuándo nos asustamos de una cirugía? Cuando el paciente presenta una inflamación y fiebre. Ahí estamos iniciando tal vez un pequeño proceso. Ahí el profesional inmediatamente hace un pequeño curetaje, antibióticos, y también lo saca muy rápidamente. Todos estos eventos, si se trabajan de forma anticipada, apenas empezamos a tener alguna pequeña molestia, acudimos rápidamente a nuestro profesional, salen rápidamente el proceso y no hay nada por qué alarmarse.
Perfecto, doctor. En este caso en que se salga este coágulo y tengan que poner este cementito que nos comenta, doctor, ¿este cementito se elimina solo o hay que ir para que lo retire el especialista? Algunas veces, con el tiempo, poco a poco se va desprendiendo y también otras veces lo retiramos cuando ya encontramos un proceso de cicatrización interna, ya nosotros lo sacamos. A la anterior imagen, por favor. La anterior imagen que teníamos, no la siguiente, sino la anterior. Ahí está, perfecto. Entonces, mira, algo que me preguntan todos los pacientes y que yo también lo haría, es que me dicen, doctor, ¿y cuándo va a cerrar la herida? Eso le iba a preguntar yo también, doctor. ¿Y cuánto tiempo es que tengo que esperar para decir ya está, curado el tema, solucionado el asunto? Es que todos los pacientes... Bueno, si yo también lo fuera así, me haría una cirugía tercioplantar, me gustaría que ya el 24 horas esté cerrado. Y es que nosotros tenemos un proceso biológico que es una nueva formación de tejidos blandos, se convierte en tejidos duros y finalmente todo este proceso tarda más o menos entre 6 a 8 meses. Es un proceso total en que ese huequito, porque el paciente también tiene temor que, doctor, va a quedar hueco toda la vida, también tienen ese temor. Y no es así, sino que progresivamente van pasando las semanas, empezamos un proceso de tejido blando hasta convertirse en un hueso sólido y firme y no hay ningún problema. Lo esencial es que el paciente no tenga nervios, que, doctor, no se cerró la herida o algo por el estilo. Tiene que estar tranquilo, que es un proceso que poco a poco va a terminar de cicatrizar. Lo principal es que los primeros 7 días el paciente no tenga ninguna sintomatología fuera de lo normal, como te vuelvo a decir, como fiebre o tal vez tenga parestesia o alguna de estas complicaciones que puedan ocurrir. Definitivamente, doctor. Qué importante saber entonces que va a ser un periodo largo, pero que está garantizado que se va a cerrar, ¿no? Claro, eso sí. Ni estar hurgando porque yo me imagino, recuerdo por ahí alguna vez que me extrajeron algún diente, no las muelas del juicio, yo todavía tengo mis muelas del juicio, pero no estar hurgando con la lengua, ¿no? Porque creo que es algo inevitable ahí hurgando con la lengua porque sentimos que hay el huequito, ¿no? Sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Incluso la sutura a algunos les incomoda también. Y es que normalmente se recomienda evaluar a nuestro paciente a las 48 horas y después a los 7 días para cortar los puntos, ¿no? Para ver cómo se encuentra y todo. Sí, es la lengua y empieza a molestar los puntitos y como tú mencionas, sí es cierto. Sí. En el caso de que se tengan que hacer puntos, ¿no, doctor? Porque a veces, como nos dice usted, no es necesario, ¿no? A veces no es necesario, claro que sí. Y ha habido también casos, lamentablemente, doctor, de mala praxis en la que, como usted nos dice, se tiene que seccionar, se tiene que romper la muela para sacarla en varias partes, por así decirlo, y a veces se queda una partecita chiquitita y esto puede generar una infección, ¿verdad? Y genera molestias. Mira, eso también es un tema amplio, como te vuelvo a mencionar, ya desde 1992 se habló de esa técnica de coronectomía y ahí ya puedes evidenciar que se dejaban restos de raíces. Entonces, si yo me pregunto qué tengo en mi boca, le pregunto a mi paciente, tenemos dientes, le digo. Entonces, en el caso que se llegue a fracturar tal vez solamente la puntita de la raíz, entonces, ¿qué se está quedando dentro de la boca? Se está quedando tu propio diente. Tu propio diente, exactamente. Y nuestro organismo no lo reconoce como un cuerpo extraño, como algo que pueda causar algún proceso infeccioso generalizado y terrible. No es así. Si la cirugía ha sido toda limpia, impecable, se hace una correcta asepsia de todo, entonces no tendría por qué causar algún tipo de infección este resto de diente. ¿Sí? Entonces el paciente no tiene que tener temor. Es mucho más delicado, para serte honesto, es mucho más complicado y todavía un poco más traumático para el paciente si el dentista decide intentar a toda trance retirar ese resto, ese restito. Porque por ese restito algunas veces lo que se hace es cortar más huesos, hacer que la cirugía sea más traumática para el paciente. Entonces el organismo poco a poco, aunque no creas, lo va exfoliando y llega al punto que ese pedacito chiquitito termina en la encía y solamente se retira con el pasar de los años. Y no hay que tener ningún temor de eso. Como te vuelvo a repetir, si la cirugía ha sido totalmente aséptica, entonces no tendría que causar ninguna complicación o molestia. Ahora también, después de las cirugías, existen enjuagues bucales buenísimos para poder trabajar una cirugía. Entonces, si el paciente tiene sus antibióticos, tiene sus analgésicos, dieta blanda, se cuida del sol, no se enjuagó la boquita, tiene sus enjuagues bucales,
todo tiene que salir bien. No tendría por qué haber una complicación. ¿Estos cuidados tienen que ser por 7 días al menos, que nos comenta? Lo ideal sí. Los antibióticos normalmente se toman así, cuando es vía oral, cada 5 días, o también los enjuagues bucales hasta que termine el paciente de estar sano completamente. Sí, lo ideal sí, si tiene los cuidados, como te vuelvo a repetir, pues no hay ninguna complicación con los pacientes. Ok, doctor. Una consulta. ¿Es cierto esto que se dice de que si no te retiras las muelas del juicio y luego empiezan a crecer cuando ya eres adulto, pueden generarte el movimiento en los dientes y hacer que los dientes se te pongan pues chuecos, como se le dice, ¿no? Y tengas que luego ir a un proceso de usar los brackets y este tema. ¿Es cierto esto? Sí es cierto. Ok. Es cierto, pero también depende mucho de cómo esté erupcionando, ¿no? Si tiene una erupción correcta, ok. entonces no tendría por qué del todo ocasionar una malposición dentaria. Pero tristemente la mayoría sale en una malposición dentaria, ¿no? Y además de ello, cuando entran en un tratamiento de ortodoncia o brackets, los especialistas encargados de ortodoncia requieren espacios, porque hoy día ya no se estira mucho retirar premolares o retirar otros dientes para que alineen, ¿no? Como tal, sino que se estila más sacar terceros molares para que todas las piezas dentarias vayan para la parte de atrás. Y si ahí están los terceros molares, forman una traba y no permiten que los dientes al momento de alinear vayan para atrás. Sí, así que idealmente es sí retirarlos por tratamiento de ortodoncia o por malposición dentaria si es conveniente. Sí. Y si produce malposición dentaria igualmente, si en caso está en una malposición y está en un proceso de erupción, llegan a mover todos los dientes inferiores. Sí, es verdad. Excelente, doctor. Para esos pacientitos que de repente tengan alguna condición especial, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿no hay ningún problema? ¿Igual el procedimiento es el mismo? Mira, te comento, hay algo que es cierto. Si el paciente puede presentar diabetes, si es un paciente controlado, termina siendo un paciente igual que cualquier otro. Sí, si es un paciente igual con hipertensión y si es un paciente que está controlado, igualmente termina siendo un paciente igual que otro. Ahora, es distinto el caso si el paciente no está controlado. Tenemos pacientes que no tienen diabetes y no tienen un control de su azúcar, de su glucosa elevada. Definitivamente no podemos hacerle una cirugía. Tenemos que esperar que se estabilice y para poder hacerle un tratamiento de cirugía. Ok, perfecto, doctor. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para nuestro público con el tema de la muela del juicio? Las recomendaciones esenciales son que no hay que tener miedo a una cirugía de tercer molar. Una cirugía de tercer molar no tiene por qué ser traumática. Una cirugía de tercer molar tiene una recuperación de 7 a 8 días, los cuales no significa que los 7 u 8 días van a estar muy mal o decayendo, no es así. Vamos a tener una evolución progresiva en la que al punto que ya están perfectamente bien los pacientes. Si se toma una medicación adecuada, también el paciente no tiene por qué presentar mucho dolor, por así decirlo. Y las cirugías, esencialmente, netamente el acto operatorio, no tiene por qué ser doloroso para el paciente, porque impediría hacer una cirugía. Yo no podría estar operando a mi paciente y que el paciente me esté diciendo, o me duele o que empiece a llorar, ¿no? Claro. No podría operar. De mi cirugía, que debe tardar tal vez 30 minutos, que yo tenga programado más o menos ese tiempo, por esas molestias el paciente termina 4 horas en cirugía y no es lo conveniente. Las cirugías tienen que ser un paciente donde está bien adormecido, bien anestesiado, y que la cirugía sea un proceso tranquilo para el paciente y que no sea un proceso traumático. Y si es cierto, muchos pacientes llegan a la consulta con muchos miedos, traumas. Todos me han operado así, me han hecho doler así. Bueno, es que a veces, como te vuelvo a repetir, la complejidad de una cirugía puede provocar esto, pero no es traumático para el momento del acto operatorio, ¿sí? No tiene por qué ser doloroso. Ok, muy bien, mis queridos amigos, hemos tenido ahí todas las recomendaciones acerca de la muela del juicio. Agradecerle, doctor, por esta entrevista. La última recomendación. Sí, dígame. Los especialistas encargados de operar las muelas del juicio son los cirujanos bucomaxilofaciales. A la vez están los periodoncistas implantólogos, ¿sí? Y tal vez también dentistas generales que tengan las técnicas o la experiencia suficiente para poder operar esto sin ningún inconveniente, también lo pueden realizar. Definitivamente, hay que buscar siempre la mano de un buen especialista, infórmate bien para que así puedas hacer de esto un proceso lo menos traumático posible, ¿no? Definitivamente, hoy día hemos estado con nuestro especialista, nuestro odontólogo, el doctor George Concha. Doctor, por favor, haga la invitación, díganos por favor cómo es que pueden ponerse en contacto con usted, contar con sus servicios. Ahí en pantalla pueden observar todos mis datos.
ahí el Instagram, el Facebook. Pueden ustedes llamarnos o escribirnos al 95 938 1498. Repito, el 95 938 1498. Una llamada o un WhatsApp es suficiente. Estamos nosotros gustosos de poder resolver cualquiera de sus inquietudes. Excelente, entonces ahí está toda la información en sus pantallas para poder ponerse en las manos del mejor especialista. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana, doctor. Igualmente tú. Hoy hablando acerca de la muela del juicio con nuestro especialista, el doctor George Concha. Amigos queridos, nos vamos a una pausa chiquitita, pero volvemos con mucho más en el programa.